¿cómo está? Muy buenos días. Vamos a ver si lo tenemos. Buenos días, Rodolfo, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctor Tamayo? ¿Cómo está? Le decía a los oyentes, a los televidentes, perdón, que queríamos conversar con usted para tratar el tema de la tercerización laboral, cosa que está muy en boga. Se acaban de aprobar algunas decisiones, algunas normas. Explíquenos qué ha pasado con la tercerización laboral, por favor. Sí, muchas gracias. Efectivamente, la regulación de la tercerización, digamos, se ha tornado bastante relevante a acción del Decreto Supremo 001-2022-TR, que, digamos, se dio en el primer trimestre del presente año, que modifica el reglamento de la ley de tercerización. No olvidemos que hay una ley de tercerización que data inclusive desde el 2008, que es la ley 29.245, un decreto legislativo que precisaba esta ley, que es el decreto legislativo 1038, y finalmente su reglamento, que es el decreto supremo 006-2008-TR, el cual se modificó. Digamos, dentro de las modificaciones relevantes que tuvo este nuevo reglamento, es que a partir del día de ayer, del 22 de agosto, se prohíbe la tercerización con desplazamiento continuo para actividades principales que tengan que ver con el núcleo duro de la empresa principal. Ese es el gran cambio que ha introducido este reglamento, digamos, un poco polémico, valga la precisión, porque lo que se cuestiona precisamente es que la ley permite la tercerización de actividades principales sin limitación y el reglamento, digamos, contradice eso, ¿no? Limitándola ilegalmente, ¿no? Esa es, digamos, la polémica en torno a esta acción de esta nueva modificación del reglamento de tercerización. A ver, o sea, una reglamentación que contradice la ley. Correcto, es correcto. Técnicamente es así. Técnicamente, y es, digamos, es lo que ha pasado y es lo que ha producido que, por ejemplo, muchas empresas hayan podido ganar medidas cautelares con acciones de amparo, a través de acciones de amparo, o inclusive recurrir ante Indecopi, ¿no? a través de la Comisión de Barreras Burocráticas, y han amparado estas medidas cautelares precisamente por el tema de vulneración de la ley y obviamente por constituir una barrera innecesaria para el desarrollo de su actividad, ¿no? Muy bien. Si la ley permite que desarrollen la actividad, el reglamento no lo puede limitar. A partir justamente de esta contradicción entre la ley y la reglamentación, ¿cuál es la situación, en ese contexto, la situación del trabajador? Sí. O sea, ¿esta contradicción lo beneficia o lo perjudica al trabajador? Realmente lo va a perjudicar porque posiblemente muchas causales de desnaturalización, porque lo que buscaba esta nueva reglamentación, bueno, tenía un fin noble, ¿no? Que era evidenciar el fraude que puede haber en este tipo de relaciones de tercerización. Pero, digamos, cómo se dio, cómo se planteó técnicamente, por técnica legislativa, obviamente es bastante cuestionable, y por eso, inclusive, muchas acciones de amparo, como decíamos, y temas administrativos ante Indecopi están dando luz verde para que procedan la cautela y no les sea aplicable inclusive este tipo de regulación. Lo que antes no se veía realmente, ¿eh? Doctor, antes no se veía. Doctor Tamayo, ¿este fue un proyecto del gobierno o es un proyecto del Congreso que se trabajó en el Parlamento? ¿Tiene ese detalle? Es un proyecto de la anterior ministra de Trabajo, es un proyecto que nace de esa dependencia del Poder Ejecutivo. La reglamentación la ha hecho el Ejecutivo, no el Congreso. No, el Congreso en este punto no tiene nada que ver. Es más, en la Comisión de Economía se aprobó un dictamen de derogatoria de este decreto supremo. Más o menos más o menos me voy dando cuenta que usted se está refiriendo, si no me corrige, a la entonces ministra de Trabajo, Betsy Chávez. Es correcto, sí. O sea, hizo un mamotreto, digamos, algo así. Y tuvo la voluntad de hacer algo bueno y al final...
¿Me escucha? Sí, lamentablemente es así, estimado Rodolfo. Es más, hasta por un tema de forma, porque es un decreto supremo que solamente lo firma ella y el presidente. No tiene la firma del presidente del Consejo de Ministros, que es el doctor Aníbal Torres, por ejemplo. ¿No? Desde un punto de vista formal también, y desde un punto de vista de técnica legislativa, volvemos a repetir, lamentablemente, tal vez que es una norma que se vendió como algo a favor de los trabajadores, al final no debería tener ningún efecto legal, porque legalmente es improcedente, porque contradice la ley de tercerización, ¿no? Y es por eso, uno de los argumentos, digamos, es del amparo de estas cautelares que están obteniendo algunas empresas vía amparo o vía, digamos, la Comisión de Barreras Burocráticas del INDECOPI, es precisamente esta ilegalidad de la norma, ¿no? Lo cual obviamente cualquier ciudadano, persona natural o jurídica, tiene derecho a... Muy bien, frente a este contexto que perjudica a las empresas y también, por supuesto, a los trabajadores, ¿el ministro de Trabajo, el señor Salas, se ha pronunciado, el gobierno se ha pronunciado o no se dan por enterados? Sí, por supuesto. Es más, lo que pasó la semana pasada es, por ejemplo, ya se han creado nuevas infracciones a raíz de este nuevo decreto supremo que van a sancionar a las empresas principales, a las empresas tercerizadoras que, digamos, cometen en el supuesto de este reglamento fraude, ¿no? O no se adecúan, o peor aún, o no se adecúan a la ley, ¿no? Faltas muy graves que obviamente son bastante onerosas. UNAFIL impone multas bastante onerosas, y el ministro Salas, lo que he escuchado a través de las noticias, es que no tiene ánimos de, digamos, modificar esta normativa. Mencionó que se iba a precisar, pero a la fecha sigue estando vigente. Es más, ahora ha salido publicado en El Peruano un protocolo de la UNAFIL para fiscalización de actividades de tercerización, ¿no? O sea, lo que pasa en la realidad, que es a través de los instrumentos normativos, es que todo está apuntando a que el gobierno, porque esto es una regulación exclusiva del Ministerio de Trabajo, no está dando marcha atrás, ¿no? O sea, no se está dando cuenta de que está cometiendo involuntariamente esta ilegalidad, ¿no? Que pone en riesgo, obviamente, una actividad tan importante como es la actividad de tercerización. Muy bien. Que, digamos, valga la precisión, también contribuye, ¿no? Con, digamos, contratando personal. Correcto. Formalmente, ¿no? Para terminar, doctor Tamayo, cuando hablamos de tercerización, estamos hablando de una situación, digamos, laboral en contra del trabajador en el sector solamente privado o también el estatal. No, la tercerización también lo puede usar el Estado. Por ejemplo, lo usan entidades estatales distintas. Ahí estamos, ¿no? Hablando, ejemplo, ahí estamos hablando se puede tercerizar válidamente. Ahí estamos hablando de órdenes de servicio, de recibo por honorarios. ¿Cómo es ahí el tema? Normalmente la tercerización se da con una persona jurídica, entonces implica necesariamente una factura, ¿no? O también puede darse, ¿no? Pero por excepción con personas naturales, que también pueden implicar un recibo por honorarios, una orden de servicio. Lo que pasa es que la tercerización es una forma de gestión, finalmente. O sea, lo que sí quisiera dejar claro es que la tercerización per se va contra de los trabajadores. No, es una forma de gestión de la actividad privada, que también lo puede usar el Estado, ¿no? Para desarrollar sus servicios, pero ¿qué es lo que sí se debe atacar? Son temas en los cuales la empresa principal sí da órdenes al personal desplazado a su compañía, que es de la tercerización. Ese tipo de tercerización sí es la que hace daño. En eso sí, digamos, y es indefendible, ¿no? Eso, es más, ya estaba prevista esa regulación también en la ley. Entonces, lo que acá modestamente pensamos es que el Ministerio de Trabajo, a través de la UNAFIL, o digamos, porque ellos pueden modificar el reglamento de inspecciones, digamos, tal vez darles mayores facilidades, mayores facultades a los inspectores para el tema de la tercerización, que era una forma precisamente, si tú quieres descubrir estas irregularidades de la ley, digamos, como una forma eficiente de descubrir es a través del sistema inspectivo, por ejemplo, ¿no? Entonces era fortalecer el sistema inspectivo
que finalmente puede dar luz a este tipo de fraudes que sí, obviamente, no deben permitirse. Muy bien, señor Tamayo, ha sido muy amable, muchas gracias y estamos en contacto. Muy gentil. Muchas gracias, Rodolfo. Hasta otra oportunidad. Un abrazo al doctor Cristian Tamayo, abogado laboralista.